secreto definitivo de la magia es que cualquiera puede hacerla. La noche en que Alan Moore cumplió 40 años, reunió a todos sus amigos para comunicarles que se había convertido en mago. El paso más lógico después de haber dedicado toda una vida a ser escritor. Por eso, durante el resto de su vida, trató de condensar su pensamiento mágico y filosófico, político y estético. Hoy vamos a hablar de su manuscrito maldito, de un estudio brillante sobre la naturaleza mágica de la palabra, de un manifiesto con el poder de desatar una revolución mágica. Hoy vamos a hablar de ocultismo, del arte, de la anarquía. Hoy vamos a hablar de ángeles fósiles. En el principio era la magia, y los reinos de lo invisible y lo visible se fundían en una misma realidad. Todo pertenecía a un mismo conocimiento. Hombres y mujeres, a través de complejos sistemas de creencias, buscaban las claves para descifrar su propia existencia. Al creer en ellos, al invocarlos mediante rituales, estos ejercían una influencia en la comunidad que les rendía tributo. Los dioses existían porque creían en ellos. Durante siglos, la magia funcionó como decodificador de la realidad, ayudando a entender el entorno para poder controlarlo. Chamanes y magos eran técnicos de lo sagrado, pero no eran intermediarios con la divinidad, sino que señalaban cómo llegar hasta ahí. Los magos eran hombres avanzados, eruditos y conocedores de muchas materias distintas. La magia era la ciencia de todo. Pero la llegada de la doctrina cristiana no concebía historia antes de Jesús, y aquellos que creían en las fuerzas de la naturaleza o las deidades eran servidores del mal, imponiendo sus propias historias mágicas. Sus adivinaciones, levitaciones y nigromancias fueron considerados hechos incuestionables e históricos. Predicaban el fin del mundo y la llegada del Señor, pero nada de eso pasó, y para cuando todos se dieron cuenta, la religión ya se había extendido, reforzada por medio de purgas y persecuciones contra los opositores, e impulsó el culto a un solo Dios. No había marcha atrás. El mundo de la magia se redujo a un puñado de órdenes ocultistas que, cuando no intentan rebatir la procedencia de las otras, están suspendidas criogénicamente en sus costumbres rituales al estilo de Dungeons and Dragons. Pero, ¿la magia tiene algún propósito o ha justificado su existencia de la misma manera que el arte, la ciencia o la agricultura justifican la suya? La magia no siempre estuvo tan divorciada de toda función humana inmediata. Sus raíces paleolíticas en el chamanismo, en esos tiempos, representaban las únicas formas humanas de mediación con un universo mayormente hostil, que apenas podíamos entender ni controlar. Nos cuesta imaginar que la magia representaba originalmente una realidad integrada, una visión del mundo en la que quedaban subsumidas todas las demás. La caza, la procreación, protegerse de los elementos o pintar en las paredes de la caverna. Una ciencia de todo. El rol de la filosofía natural imperó desde el ascenso de la civilización clásica hasta incluso el siglo VI, cuando las ciencias ocultas y las mundanas todavía no estaban tan alejadas como lo están hoy. Hasta que la edad de la razón empezó a prohibir gradualmente la creencia en los dioses que habían dado sustento a nuestros antepasados, culminando con la Ilustración entronando el saber de la ciencia. Esta fisura en las ideas humanas fue irrevocable. Lo que antes era un solo organismo quedó separado por el reduccionismo. Una ciencia de todo incluyente se separó en dos formas separadas de ver y salvajemente enfrentadas. Por un lado, la ciencia perdió el contacto con todo su componente ético, con la base moral necesaria para impedir que criara monstruos, mientras que la magia, por el otro, perdió toda su utilidad y propósito demostrables, llenando el vacío con rituales y nostalgia. Esta es la naturaleza tras el resurgimiento de la magia durante el siglo XIX, aspirando a elaborar una síntesis de la sabiduría ya existente entre túnicas y rituales que parece más un juego de recreacionismo histórico. Ritos que además se yuxtaponen con el sórdido e incansable avance de la realidad industrial. Las varas hermosamente pintadas, las picas de autenticidad obsesiva, erguiéndose contra el lúgubre avance de las chimeneas. ¿Cuánto se podría considerar, con bastante precisión, simples fantasías compensatorias de la era de las máquinas? Juego de rol que únicamente sirve para subrayar el hecho brutal de que estas actividades ya carecen de relevancia contemporánea. Si hay algo que Moore no quiere es negar los aportes de las diversas órdenes y sus obras a la magia como disciplina, sino señalar que este aporte tiene una naturaleza conservacionista.
y que este tipo de pensamientos restringen el pensamiento y limitan las formas de concebir la magia o de poder concebirla. Imitar constructos del pasado y el pensar en términos que hoy en día no son aplicables hizo que el ocultismo moderno sea incapaz de visualizar cualquier método distinto con el que organizarse, incapaz de imaginar ningún proceso, ninguna evolución y ningún futuro. Por eso, lo primero que propone Moore es una política de tierra quemada. Piensen en la estampa de todas las túnicas y los estandartes incendiándose. Si el viento soplara en la dirección correcta, hasta es posible que se destruyera ese adefesio de mente, cuerpo y espíritu. Las vigas de los templos desplomándose en medio de una lluvia de chispas. Olvídense de mí, salven los manuscritos cifrados. Lo que viene después son los brotes verdes de la recuperación. La tierra quemada es rica en nitratos y proporciona la base a una agricultura de renovación, una zona verde psíquica que emergería debajo de las losas agrietadas del pavimento ocultista victoriano, un llamado al incremento de la biodiversidad metafísica. Planteado como un principio organizador del trabajo mágico, la compleja y autogenerada estructura fractal de una selva parecería mucho más natural y vital. En términos de cultura ocultista, la vida nueva equivale a las nuevas ideas. Atraer ideas nuevas que aleten luminosas como el neón pero frágiles, con ideas mucho más grandes y mucho más resistentes que se las coman, todas azarzadas en una lucha por la supervivencia carente de normas, gloriosa y sangrienta, un espectacular caos darwiniano, selección sobrenatural. Aceptar un medio menos cultivado y mejor refinado de competencia feroz y ruidosa es exponer a la magia a las mismas condiciones que afectan a sus parientes más cercanos, la ciencia y el arte. Cada propuesta va a estar sometida a un intenso escrutinio, probablemente hostil y por parte de un campo rival. Cada partícula de pensamiento que desempeñó un papel en la construcción de esa declaración mágica será desmontada y examinada, y solo va a ser aceptada en el canon cultural si no se le encuentra ningún fallo. Y eso está bien, aunque terminen destruyendo tus ideas, van a reforzar y mejorar el terreno, progresando y mutando. Pero, ¿cuál sería el problema? ¿Quién puede estar en contra? Quizás los que no quieren una visión mágica del mundo, sino buscar su propio beneficio como sus instructores. ¿Es el rango lo que buscamos? ¿Un estatus más asequible por medio de una empresa como el ocultismo, donde se da la circunstancia conveniente de que no existen estándares mesurables por los que podemos ser juzgados? ¿O bien nos alistamos con la definición que dio Aleister Crowley de las artes mágicas como el arte de producir cambios de acuerdo con la propia voluntad? O en otras palabras, de obtener cierto grado de poder sobre la realidad. La llegada de Crowley, quizás el ocultista más famoso de los últimos tiempos, a la Orden Dorada, marcó el inicio de una lucha de egos por el control del grupo, aunque el objetivo al que aspiraban era la disolución del ego. Al poco tiempo fundó su propia orden, y como señala en algunos de los pasajes de su libro de la ley, se creía el nuevo Mesías. Por consiguiente, los reyes de la tierra serán reyes para siempre, y los esclavos servirán. Todas las cuestiones de la ley deben dirimirse recurriendo solo a mis escritos. Una de sus máximas defiende buscar el objeto de la religión utilizando el método de la ciencia, pero esto llevó a la magia a sus errores fundamentales. Si examinamos el término en latín religare, del que deriva y que también comparte raíz con términos como ligamento o ligadura, contribuye a la idea de que todo el mundo esté unido en una sola creencia. Pero en la vida real, esto lleva a aquellos unidos por un ligamento a enfrentarse con quienes están unidos por otro, y va a llegar el punto en que una facción quiera afiliar a la otra su creencia única, que es la única cierta, y es acá donde se masacra gente. Pero lo verdaderamente revelador es la idea de que ligar, de la raíz etimológica de religión, también se encuentra en el haz simbólico de palos atados, los faces, donde también deriva el término posterior, fascismo. Sí, este argumento es muy persuasivo, en la unión está la fuerza, pero inevitablemente la gente tiende a llegar a la conclusión de que las de ramas unidas puede ser mucho más fuerte si las ramas son de un tamaño y forma determinados, que no debe haber ninguna rama extraña o que pueda distorsionar al resto del grupo. Así, pasamos de la unión hacia la fuerza a la uniformidad hacia la fuerza. Pero esta idea común de que hay que estar todos unidos en una sola fe, en una sola creencia, de que en la unidad está la fuerza, parece la antítesis misma de la magia, que es claramente personal, subjetiva y pertenece al individuo. Por eso, el fascismo, que se basa en conceptos místicos como la sangre y el volk, se entiende mejor como religión que como postura política.
ya que la política se basa en una forma de razón, aunque sea una forma equivocada y brutal. Así, Crowley inaugura el fascismo místico. Continuando con la otra mitad de la máxima de Crowley, al estar basado en los resultados materiales, la ciencia quizás sea el modelo que llevó a las artes mágicas al callejón sin salida en el que está ahora. Además, aceptar las formas de la ciencia como ideal metodológico también puede llevar a adoptar una mentalidad materialista y cientificista en relación a las fuerzas considerablemente distintas que competen al ocultismo. Un científico que trabaja con electricidad, por ejemplo, considerará de forma bastante justificable que la energía es un poder natural y puramente mecánico que se puede usar con igual facilidad para alimentar un hospital, calentar una lámpara de lava o bien freír a un tipo negro con edad mental de 9 años en Texas. La magia, por el contrario, y lo digo por experiencia personal, no da la impresión de tener una moralidad neutra, ni tampoco ser una fuerza puramente mecánica. Pensar a la magia como una ciencia es un limitante. La magia, después de renunciar a toda aplicación práctica y mundana, después del crepúsculo de los alquimistas, ya no se pudo considerar una ciencia verdadera en mayor medida que, por ejemplo, el psicoanálisis. Ambas disciplinas tratan casi por completo de los fenómenos de la conciencia y que no se pueden repetir en las condiciones de un laboratorio, y que, por lo tanto, existen fuera del alcance de la ciencia, que únicamente se ocupa de las cosas que puede medir, observar y demostrar empíricamente. Y como no se puede demostrar que la conciencia en sí exista de forma comprobable y en términos científicos, permanecerá para siempre más allá de las fronteras de lo que se puede discernir por medio del escrutinio racional. La cosa es así: si la magia es una ciencia, ¿dónde están los equivalentes mágicos a la teoría general o especial de la relatividad? ¿Dónde está la interpretación de Copenhague de Bohr? ¿Dónde están sus equivalentes a las leyes de la gravedad, la termodinámica y el resto? La preocupación que demostró la magia por los resultados tiene que ver con esto. Todos sus axiomas son del tipo: si hacemos A, entonces sucede B. Si decís tales palabras o invocás tales nombres, entonces vendrán a nosotros ciertas visiones. Si golpeamos un rato 2 pedazos de pedernal, aparece una chispa y va a incendiar la hierba seca. Si sacrificas un chancho durante un eclipse, el sol siempre vuelve. Desde esta visión, la magia no es más que ciencia paleolítica. Lo que pasa es que, al confiar la ciencia sus intereses por completo al mundo material, pierde automáticamente toda posibilidad de hablar del mundo interior e inmaterial que constituye la gran mayoría de nuestra experiencia humana. La ciencia es la herramienta más eficaz de la conciencia humana para explorar el universo exterior, pero con un letal punto ciego: no puede examinar la conciencia en sí. Los que la defienden pueden sostener que la conciencia es una ilusión de la biología, una simple serie de procesos cerebrales automáticos y conductistas que dependen de las secreciones de glándulas y del filtrado de las enzimas. Pero esto es apostar sobre seguro, porque saben que esta visión tosca y materialista es la única que tiene alguna posibilidad de demostrarse en los términos de la tosca ciencia material. La ciencia ni siquiera es capaz de hablar en términos adecuados de lo personal, mucho menos puede de lo transpersonal. Por eso, deja la exploración del interior humano a una herramienta más sofisticada y desarrollada específicamente para eso. Moore cree que, si la magia no se puede considerar ciencia ni religión, entonces la respuesta es obvia. No podemos considerar a la magia como un arte, o mejor dicho, el arte en mayúsculas. Sería un retorno a los orígenes chamánicos, en los que la magia se expresaba por medio de máscaras, mímica y marcas en las paredes, de aquellos pictogramas de los que derivó el lenguaje escrito, que es de donde proviene la conciencia. No hace falta esforzarse para imaginar que la música, la performance, el canto, la danza, la poesía y la pantomima vienen todos del repertorio de trucos mágicos que empleaba el chamán para transformar las mentes. La escultura es una evolución de las muñecas fetiche. El diseño de moda y la moda de pasarela surgen de las danzas primitivas a la luz del fuego. La baronesa Thatcher, en sus tiempos de comer bebés, sugirió que la sociedad tenía que regresar a los valores victorianos, una idea que ciertamente parece que ha arraigado en el seno de la comunidad mágica. Pero está claro que esa medida no es suficiente. Proclamemos un regreso a los valores del Cromañón, más creativos y robustos, y con mejores peinados. Por su parte, la literatura está intrínsecamente relacionada con la sustancia misma de la magia, al punto de que pueden considerarse la misma cosa. Como les adelanté cuando hablé del virus del lenguaje, conjuros y conjugaciones, ensalmos bárdicos, grimorios y gramáticas, magia en el sentido de enfermedad del lenguaje. La terminología de la magia, sus simbolismos, sus conjuros y evocaciones son casi idénticos a los de la poesía.
En el principio estaba la palabra. Dado que la magia es casi por completo un constructo lingüístico, parece innecesario recitar un listado de los muchos literatos que practicaron el ocultismo. En la literatura, al igual que la pintura o la música, la conexión intensa e íntima con el mundo de la magia es al mismo tiempo evidente y obvia, y resulta del todo natural. El arte siempre trató a la magia con mayor simpatía y respeto que la ciencia, que siempre quiso desmentirla, o que la religión, que siempre trató de demostrar qué tan fuerte ardía el ocultista. Aunque comparten el mismo estatus, el arte no intenta excluir a nadie, ni está dominada por una doctrina enemiga de la magia, a diferencia de las otras dos. Porque, aunque en tiempos recientes la magia no haya podido producir teólogos de peso, mucho menos científicos, produjo cientos de pintores, poetas o músicos. El arte representa un entorno fértil y hospitalario donde la energía de la magia se puede orientar a su crecimiento y su progreso como disciplina, en vez de consumirse inútilmente en tratar de ser aceptada. Incluso si la magia se considera arte, tiene acceso culturalmente válido a los territorios inmateriales e interminables que la ciencia pasa por alto, ya que no los puede ver y son inaccesibles a la razón científica. Un terreno más natural de la magia. Esforzarse en la exploración creativa de los espacios interiores de la humanidad es algo que puede ser tremendamente útil para la especie y capaz le devuelve a la magia su relevancia y propósito. El método del arte es todo aquello que se puede imaginar, aunque sea remotamente, parámetros de finalidad y procedimiento que resultan lo bastantemente elásticos como para permitir la inclusión de los planes más radicales o bien de los más conservadores de la magia. El ocultismo vital, progresista y expresado de forma hermosa, que no tenga obligación de explicarse ni justificarse. Que cada pensamiento, línea e imagen sean exquisitos, con el único propósito de ser ofrendas dignas a los dioses. El arte por el arte. Que la volvieran a considerar arte permitiría a la magia conservar todo lo mejor de la disciplina que era antaño, al mismo tiempo que le ofrecería la oportunidad de florecer y progresar hacia un futuro donde podría conseguir muchas más cosas. De esta manera, y como nos señala Moore, la única opción para que la magia sobreviva en la actualidad es abandonar sus pretensiones victorianas de convertirse en religión absolutista o en ciencia racionalista, porque siempre estuvo relacionada con el arte, y es ahí donde debe regresar. Por eso, si podemos afirmar que el fascismo es el equivalente político más cercano a la religión, entonces la magia encuentra su parentesco más natural con la anarquía, del latín anarcón o la ausencia de líder, que es también el opuesto al fascismo. La anarquía casi empieza con el principio de en la diversidad está la fuerza, que tiene mucho más sentido desde el punto de vista del mundo natural. La naturaleza y las fuerzas de la evolución en realidad no consideran necesaria la idea de en la unidad y lo uniforme está la fuerza. El programa completo de la evolución parece ser la diversificación, porque en la diversidad está la fuerza, y si lo aplicas a nivel social, entonces tenés algo como la anarquía. Como mago anarquista, Moore se opone a la creencia de una misión o un designio divino, y sospecha que en esto se esconde la justificación para la opresión. Su mundo mágico trabaja cuestionando los sistemas de poder porque no hay más autoridad que uno mismo, donde todo el mundo es reconocido gracias a sus capacidades, a su propia agenda particular, y todo el mundo tiene su propio trabajo con el que coopera con el resto. Me di cuenta de que, básicamente, la anarquía es de hecho el único posicionamiento político que de verdad es posible. Creo que realmente la anarquía es la forma política más natural para ser llevada a la práctica por el ser humano. Esto nos devuelve a los templos calcinados, a la tierra quemada y al acercamiento a la magia naturalmente anárquico y selvático que sugiere antes, con la feroz y justa competencia darwiniana entre las ideas que ello implica, y tratar el ocultismo como el arte también proporciona un medio para resolver cualquier disputa. El arte es capaz de resolver esos problemas por sí solo, de forma indiscutible, sin recurrir a procedimientos pedorros como la violencia, los litigios o la democracia. Con el arte, la visión que se impone es la más poderosa, por mucho que tarde décadas o hasta siglos en imponerse. Ni siquiera hace falta votar cuál es la más fuerte. Será la que acabe sentada tranquilamente en su esquina sin disputar con nuestra cultura, hurgándose despreocupadamente los dientes con los esternones de sus rivales. La selección natural artística, sanguinaria pero equilibrada, parece una forma mucho más ecuánime de resolver las disputas que las directrices arbitrarias e incontestables que dictan los líderes de las órdenes. ¿Cómo puede alguien no estar de acuerdo?
salvo aquellos cuyas ideas pueden ser consideradas pesadas, lentas, incapaces de levantar el vuelo y una fuente fácil de proteínas. Aquellos que tienen todos los números de convertirse en presas primarias y que tal vez están empezando a sospechar que todo esto es el argumento que ha urdido algún tigre para montar safaris a campo abierto. Por ahí, estos miedos y dudas sean las trabas más importantes a la hora de aceptar estas ideas. Pero si aceptamos que las únicas alternativas a la selva son el circo y el zoológico, la cosa se pone más fácil. El poder del arte es inmediato, irrefutable e inmenso. Remueve la conciencia ostensiblemente, tanto del artista como el público. Transforma el mundo que habitamos, cambia nuestra forma de ver el universo y de ver a quienes nos rodean y a nosotros mismos. A la hora de reivindicar la magia como el arte en mayúsculas, enajenado y desnudo en medio de una naturaleza salvaje rusoniana y desprovista de logias, es probable que aquellos a quienes más inquiete la propuesta sean aquellos que sientan que esa maniobra los despoja de sus privilegios, aquellos que sospechan que no tienen ningún arte que ofrecer que esté a la altura de las circunstancias. No hay nada, fruto de arte ni oficio, que estos individuos puedan transformar en un artefacto mágico. ¿Acaso carecen de talento alguno que pueda emplear de forma creativa y mágica? Nada. No pueden imaginar que, por medio de la aplicación y el trabajo honrado, sean capaces de adquirir talentos y luego afinarlos hasta darle aplicaciones prácticas. Lo que Alan Moore propone en este manifiesto es una recuperación de la magia por la vía de sacarla del armario en que la han encerrado las sociedades secretas y toda su parafernalia de disfraces y envoltorios espurios, cuando no la han secuestrado los sincretismos afines al totalitarismo. Plantea el conflicto no como una oposición entre capitalismo y socialismo, sino como una oposición entre fascismo y anarquismo, porque toda praxis uniformadora es fascista. Por eso, el arte es la herramienta ideal para ejercer la anarquía en su máximo esplendor, no simplemente como movimiento político, sino como movimiento de alteración de la existencia propia, una revolución mágica. Cuidado con lo que deseas, porque puede hacerse realidad. El planteamiento es sencillo. Hay que deslindar definitivamente la magia de la religión y de la ciencia e identificarla con el arte, ya que la magia es arte del mismo modo en que el arte es magia. Una y otro consisten en producir algo que antes no existía con la pretensión de incidir en las conciencias propias y ajenas. El arte mágico y anárquico de Moore se propone inclinar la conciencia de la gente hacia nuevas formas de mirar las cosas. Es una invitación a comprender la realidad multidimensional del mundo en el que vivimos, desentrañar las redes de poder y la violencia, reconocer las coincidencias de las religiones, apropiarse de la potencia creativa de los símbolos y el lenguaje. E incluso reivindicando la magia como el arte, también puede beneficiarse el arte. Mientras los artistas parecen decididos a reflejar esa vacuidad enorme e inflada y esa obsesión consiguiente con las meras superficies que encontramos en los gobiernos y los líderes de nuestra época, el mundo del arte moderno de hoy en día comercia con conceptos llamativos y fáciles de comunicar, igual que es otra disciplina emparentada que es la publicidad. Parece carecer de visión, o ciertamente la capacidad de visión, y ofrece poco que pueda resultar nutritivo para la cultura que lo rodea, a la cual ya le va haciendo falta una comida decente y vigorizante. ¿No podría una reafirmación de lo mágico como arte proporcionar esa inspiración, esa visión y esa sustancia que están tan ausentes en el mundo artístico de hoy? ¿Acaso esa infusión de alma no permitiría al arte estar a la altura de su propósito, de su misión, e insistir en que la voz humana interior y subjetiva se oyera en la cultura o se oyera en los gobiernos? Redefiniendo el término magia, podríamos afrontar una vez más las injusticias y la oscuridad del mundo por medio de nuestro método preferido y más antiguo, con una palabra. Moore propone que la palabra magia vuelva a significar algo digno de ese nombre, resucitar nuestro arte temible, salvaje y fabuloso. Y tras ese escandaloso ingreso al mundo de la magia, se esconde toda una filosofía y un proyecto que busca reivindicar esa ciencia paleolítica como arte sanador para nuestra civilización. Si quisiéramos, podríamos cambiar las cosas. En vez de una magia sometida a un pasado dorado imaginado con afecto, o bien a la pálida fantasía de una especie de futuro que fuera adecuado y relevante, podríamos permitir que nuestro arte desplegara una vez más sus alas sagradas de escarabajos psicodélicos sobre la sociedad, y tal vez eso haría que descendiera algo de luz o gracia sobre este organismo angustiado y sumido en la ignorancia. No todo mago está capacitado para ser artista. Solo sobrevivirán aquellos que tengan una obra realmente fuerte,
capaz de imponerse mediante una suerte de selección natural artística a aquellas obras carentes de ingenio. El gran acto mágico es decidir si vas a vivir en tu propia ficción.